la verdad nos da mucho gusto que esté en esta mesa de trabajo una personalidad dentro de la política veracruzana, un hombre nacional e internacional. Es don Dionisio Pérez Jácome, ha sido senador, diputado, jefe de la oficina del programa de gobierno. Bueno, ha trabajado usted con 12 gobernadores, don Dionisio. Con 12 gobernadores de Veracruz, desde Marco Antonio Muñoz, en efecto. Qué gusto tenerlo, ¿eh? Con él fui prácticamente escribiente o oficial administrativo, pero después con don Antonio Quirasco, con López Arias, con Murillo Vidal, con Hernández Ochoa, con todos, incluyendo con el gobernador Duarte. Sí. Me dio la oportunidad de una breve temporada de dirigir el comité organizador de los Juegos Centroamericanos. Que ahorita estuvieran los Juegos, hace un año estaban los Juegos Centroamericanos. Centroamericanos. Hace un año efectivamente. A ver, don Dionisio, va usted a presentar el próximo 26, junto con el maestro Martín Blázquez Ojeda, en la sala de Venustiano Carranza, la de Palacio de Gobierno. Así es. Los libros Veracruz 1914-1915, cuna de la legislación preconstitucional de don Venustiano Carranza, y el Congreso Constituyente de 1916-1917, aportaciones de la Diputación Veracruzana. ¿Cuánto tiempo le llevó esta investigación, maestro? Conjuntamente estaríamos hablando de año y medio. El primer libro sí tuvimos que sumergirnos en pues muchas cosas, de documentos, de relatos, de obras escritas y hasta visitar escenarios en que los acontecimientos tuvieron lugar, particularmente en Veracruz. Pocos recuerdan, quizá el tiempo es el primer obstáculo para que en ese caso queden los recuerdos frescos, que durante casi 11 meses el gobierno de la República, el gobierno real de la nación, se ejerció en el puerto de Veracruz ya en el siglo XX. En el siglo XIX, bueno, todos recuerdan y han comentado, escrito, discutido sobre la presencia de don Benito Juárez y el hecho de que fue el puerto la cuna de las leyes de reforma. Pero lo que logró Venustiano Carranza en esta etapa más breve, términos de legislación preconstitucional, y les diré a ustedes francamente, de legislación constitucional inclusive, porque lo que él, sin tener del todo para entonces conocimiento de la posición jurídica que respaldaba su actuación, emitió, si lo que promulgó, los diversos campos que tocó, con también un equipo muy brillante de colaboradores, pues definitivamente es la base, el sustento, la raíz de todas las instituciones del México contemporáneo. Lo que se hizo en Veracruz en esos meses, y creo que leyendo el libro podrá tenerse una idea más clara de lo que significó, fue lo que después se tradujo en nuestra legislación bancaria, inclusive en nuestra legislación laboral, en nuestra legislación agraria, sobre todo en la legislación social, en la legislación administrativa, bueno, hasta en materia de relaciones familiares. Pocos saben o pocos recuerdan que Carranza promulgó en Veracruz la ley del divorcio. Tenía, señor Carranza, inclusive, un abrazo para algo por ahí en su vida que en ese aspecto parecía preocuparle, pero superando las limitaciones decimonónicas, el código napoleónico que nos regía, como a todos los países prácticamente de Europa y allá también de con América. Cándido Aguilar, mucho parentesco, ¿no? Sí, bueno, Cándido Aguilar fue un hombre importantísimo en la vida de Carranza. Cándido Aguilar fue no solo su compañero de armas, pese a la diferencia de edades, era el jefe, el director, el titular de, llamémosle así, del Ejército de Oriente en ese momento, el gobernador de Veracruz, respaldado particularmente por el propio don Venustiano, y después llegaría a ser, que es paradójico por así decirlo, llegaría a ser a la vez diputado constituyente, vicepresidente de la Cámara y al mismo tiempo, ojo, canciller de la República. Cándido Aguilar tuvo la capacidad, la posibilidad y el acierto de asumir esas funciones, de ejercerlas, aparte de vivir una vida familiar muy cercana a don Venustiano, era su yerno. Y entonces, en esta obra que hace usted junto con don Martín Blázquez Ojeda, habla usted de los diputados, las aportaciones que da la Diputación en torno a lo que viene después, que es la Carta Magna, ¿no? En 1917. Sí.
Sí, aunque la base ideológica, la base inclusive jurídica e institucional de la Carta Magna, no es producto de diputados veracruzanos, sino de ese equipo extraordinario que Carranza trajo a Veracruz: don Luis Cabrera, don Isidro Favela, Palavicini, Pastor Ruiz, juristas o hombres políticos, hombres indudablemente con un concepto ideológico muy alto de la democracia, de la participación ciudadana, que redactaron normas que Carranza publicó, no siendo ellos Congreso de la Unión de ninguna forma, no teniendo un nombramiento, una calidad para emitirlas, pero normas que quedaron, que después fueron, por así decirlo, refrendadas, santificadas por el Congreso de Querétaro, pero lo que es más importante todavía, normas que tenían de por sí su justificación con base en una teoría, en la obra, en el libro la mencionamos, una teoría de derecho público que acuñó un gran abogado. Tuve la fortuna de que fuese mi compañero y después llegó a presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Ulises Schmil, que le llaman la teoría del poder constituyente revolucionario. Las normas que emanaron en Veracruz previas al Congreso, pero que tenían ya incluso modificación de disposiciones constitucionales, tenían validez en sí mismas, porque surgían de una situación sui generis, por supuesto, pero plenamente legítima: la sustitución de la dictadura de Huerta por el Plan de Guadalupe en un responsable, primero el Congreso de Coahuila, que lo investió como tal, que sabría traducir en disposiciones lo que el pueblo requería, lo que el pueblo necesitaba. Esa es una de las grandes virtudes de Carranza. No se ostentaba propiamente como legislador, pero legislaba, y mucho más que cualquier otro político de su época. Pues eso será el 26 a las 6 de la tarde en el Salón Venustiano Carranza de Palacio de Gobierno, con esos dos libros extraordinarios: Veracruz 1914-1915, cuna de la legislación preconstitucional de don Venustiano Carranza, y el Congreso Constituyente 1916-1917, aportaciones de la Diputación Veracruzana. Estará el señor gobernador presidiendo y la rectora Sara Ladrón de Guevara. Oiga, de estos 12 gobernadores, don Dionisio, ¿qué les aprendió a estos 12 gobernadores? Bueno, a cada uno indudablemente un detalle importante. Creo que tendríamos, y sería otro el foro en que pudiéramos desarrollar estos gobernadores, porque se trabajó con ellos. Sí, primero con ese gran político que fue Marco Antonio Muñoz, pues poco, era yo muy joven, estaba en la facultad, me incorporé, decía, simplemente como oficial administrativo en su equipo de trabajo. Después con don Antonio Mequirasco, no es del todo conocido su trabajo, su obra, muy meritoria para el gobierno. Ya tuve una oportunidad mayor, y con don Fernando López Arias pues me hizo funcionario universitario, me designó director general de facultades de la Universidad Veracruzana, director general de enseñanza superior, cuando tenía apenas 26 años. Claro. Imagínate la responsabilidad que encarnaba. Pero ¿para qué te digo? Con Murillo Vidal, con Hernández Ochoa, con don Agustín Acosta Lagunes, con don Fernando Gutiérrez Barrios, que tuve inclusive la oportunidad de ser su representante en México, y luego su subsecretario en Gobernación, con Patricio Chirinos, con Dante Delgado, lo estaba omitiendo también porque él concluyó el periodo de don Fernando, con Miguel Alemán, con Fidel y ahora con Javier. Bueno, pues definitivamente son distintas ocasiones de conocer cómo se entiende y cómo se ejerce el poder en una entidad federativa, y en alguna medida, como tú dices, de participar en ella. Aquí entre nos, don Dionisio, porque nos conocemos, ¿está usted cómodo en la organización de los Juegos Centroamericanos? No me sentía cómodo. Mira, no me sentía cómodo por las limitaciones que teníamos previas a incluso que yo me ocupara de la responsabilidad que me encomendó el señor gobernador. La distribución de funciones y el hecho de que el comité organizador se encontraba limitado totalmente en las materias constructivas, no en cuanto a dar una obra, dirigirla, planificarla, sino en preparar
el escenario físico de los juegos, con todo lo que implicaba, pero así había sido creada la organización. A mí me tocaba prácticamente esperar que todos los escenarios estuvieran concluidos, que hubiera, finalmente no existieron y como tal no operaron, pero las estancias para los deportistas, para en ellos intentar también, claro, pero la idea era que las hubiera, no las iba ni a construir ni a operar directamente yo, el comité organizador, pero sí a participar muy cerca de ellas para la conducción de las actividades deportivas y sociales dentro del evento, ¿no? Tomamos todas las decisiones. ¿Perdona? Tomamos todas las decisiones. No me correspondían, es decir, al comité nos tocaba sí cierta responsabilidad, pues en cuanto a cuidar que los horarios de visitas y de trabajo, los alimentos que se impartieran, los menús, correspondieran a lo que la comunidad deportiva internacional exigía, pero no, eran áreas distintas e inclusive la selección misma de los espacios nos fue totalmente ajena también no fue a David Velasco, que fue mi antecesor, o a quienes inicialmente tuvieron esa responsabilidad. Se generaron esos cuerpos, esas áreas, esos escenarios al margen del comité, y fue una distribución que en su momento se creyó era adecuada y oportuna. No quiero cuestionarla por el hecho de no haber participado en ella. ¿Cuál fue la decisión que decide la usted hubiera para podido hacerse a un lado? ¿Por qué se hace usted a un lado? ¿Qué fue lo que causó darme que se cuenta hiciera de que la función que yo podía representar, en la que de hecho podía aportar, no era suficiente para cumplir, digamos, mi responsabilidad como ciudadano y como servidor público? Sentí que estaba un poco de más, para decirlo con franqueza. Y si le agregas que para entonces, y ahora voy casi a cumplir 80 años, bueno, tengo 79. Usted muy bien, ¿no? Muchas gracias, entonces. Pero para entonces, pues también sentía que físicamente ya no disponía de la vitalidad o de la posibilidad de moverme, de transitar, de actuar. Simplemente como que se había venido el tiempo encima y había, como hubo, Carlos Sosa, creo que fue un extraordinario director de los centroamericanos, quien podía reemplazarme y reemplazarme para bien de Veracruz. Don Dionisio, se nos termina el tiempo, pero ya sabe que estamos en plena efervescencia electoral, aunque falta mucho. ¿Cuál es el clima? ¿Cómo percibe usted el clima para el 2016 en Veracruz? Pues, hay senadores que quieren y aspiran. Que tranquilo. ¿Habrá alianzas? ¿Usted quién cree que vaya a llegar a junio? No estoy viviendo ya la política como en una ocasión lo hice. En esta última etapa, precisamente con motivo de la preparación de mis libros, y estuve muy cerca del Senado de la República, porque el Senado auspició esta investigación. Estaba omitiendo ese hecho que es muy importante. El estudio, la obra sobre Venustiano Carranza fue recibida con beneplácito en su proyecto por el Senado y me facilitaron, me apoyaron, me condujeron, me recomendaron en los diversos espacios en que debía moverme para ellos. Pero bueno, fuera de esa relación y la que tengo también en lo personal con representantes de la otra rama del Poder Legislativo de la Cámara de Diputados a nivel federal o con los legisladores locales, yo he preferido estar un tanto ya como espectador en los acontecimientos políticos. Me reservaré, por supuesto, mi voto, y no hablo de mi voto electoral únicamente, sino soy miembro de un partido, si soy consultado sobre la selección que pueda y cómo deba hacerse, emitiré mi opinión. En que llegue del PRI, de la Alianza PRD-PAN. En el momento que se dé, indudablemente participaré. Sí. Don Dionisio, por último, el cuero duele más que la correa, ¿no? Allá está Dionisio Pérez Jácome Fricción en Francia, está en París. Allá está, y creo que pasando una experiencia extraordinaria. La haberle, por desgracia, tocado el ser testigo de lo que hace 10, 15 días ocurrió, no se lo esperaba, pero creo que definitivamente pocos tienen la oportunidad de vivirlo. Su función es muy, muy importante. Creo que la embajada en la OSD es de las, pues a mi juicio, la más importante en términos económicos de todo el país, pero haberla vivido en París y estar en vinculación directa con todos los factores reales
de poder y con el fenómeno contemporáneo, por desgracia, del terrorismo, es algo en que Dionisio, no porque aplauda esos hechos, pero debe estar agradecido por Dios de haberle dado la oportunidad de presenciarlos tan de cerca. Maestro Pérez Jacome, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Siempre es un privilegio escucharlo y verlo activo ahora como escritor, como investigador, junto con Martín Blázquez Ojeda. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes, a tu estación, y ojalá cuente con ustedes el día 26, sí, y podamos después... ¿No va a invitar a la Tigresa ni a Félix Gallardo Macedonio? No, espero que no me visiten de improviso. Y si no, estaré preparado de todas maneras para saber defenderme con alguna ocasión. Usted se defiende de todas las formas posibles, maestro. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Están invitados nuevamente ustedes y todo su auditorio, que sé que es muy vasto. Creo que en alguna medida el recinto es muy limitado en sus espacios, pero después habrá ocasión de organizar otros foros, otros eventos, claro que sí, en que podamos... Y estos son sus micrófonos, maestro. Siempre es importante escuchar. Muchísimas gracias. Para analizar, para análisis, lo que usted quiera, maestro. Muchas gracias. Muy amable. El maestro Dionisio Pérez Jacome.